Bendiciones. La siguiente historia de la vida real es la historia del rey Joás, entrenado por Dios a escondidas dentro de un templo por los levitas ordenados por Dios durante varios años, mientras reinaba la usurpadora Atalía. Esta es la historia del niño que Dios protegió para ser el futuro rey de una nación, escondido dentro de un templo. El Dios que protegió al futuro rey, Joás. Esta narrativa está escrita en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Dios protegió a un niño que sería el futuro rey de la nación. Bendiciones. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios el Señor todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada escogió 2 mujeres para el rey y éste engendró hijos e hijas. Sucedió también después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes de los levitas y les dijo: salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios. Y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces Joás, el rey, mandó que hicieran un cofre y lo colocaran afuera, junto a la puerta de la casa del Señor, y proclamaran en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Y el rey, Joás y Joiada, el sacerdote, lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor. Y contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor. Y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Los obreros trabajaron y el trabajo de reparación progresó en sus manos y restauraron la casa de Dios, conforme a sus planos, y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto de dinero delante del rey y de Joiada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor. Utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada hicieron holocaustos en la casa del Señor, continuamente. Envejeció el sacerdote Joiada, y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, porque había hecho bien en Israel, y a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, el sacerdote, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las estatuas de aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos, no escucharon. Entonces
el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: Así ha dicho el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los mandamientos de Dios y no prosperan? Por haber abandonado al Señor. Él también los ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra él y por orden del rey, lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo: que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra Joás. Y vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente, el ejército de los arameos vino con pocos hombres. Sin embargo, Dios, el Señor, entregó a un ejército muy grande en sus manos porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando ellos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Sabat, hijo de Simeat, la amonita, y Josabat, hijo de Simri, la moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios, he aquí están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadam de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará la muerte por su propio pecado. Además, Amasías, el rey, reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo comandantes de miles y comandantes de cientos por toda Judá y Benjamín. E hizo un censo de los de 20 años arriba y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para la guerra y para manejar lanza y escudo. Y tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios vino a él diciendo: oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque el Señor no está con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si tú vas, hazlo. Esfuérzate para la batalla. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo. Porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Y Amasías, el rey, dijo al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? El hombre de Dios respondió: Dios, el Señor, tiene mucho más que darte que esto. Entonces Amasías, el rey, despidió a las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, y se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, y regresaron a sus casas, ardiendo en ira. Y Amasías, el rey, se fortaleció, y al frente de su pueblo fue al valle de la Sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir,
También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000, los llevaron a la cumbre de la peña, los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Horón, mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Y aconteció que después de que Amasías, el rey, regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses, y se postró delante de ellos, y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías, y le envió un profeta de Dios que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo, que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Y mientras hablaba con el rey le dijo: ¿Acaso te hemos constituido consejero de rey, consejero real? Detente. ¿Por qué buscas que te maten? Entonces el profeta de Dios se detuvo y dijo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: veámonos cara a cara. Y Joás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciendo: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: He aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Masías, el rey, no quiso escuchar, porque esto venía de Dios para entregarlos en manos de Joás, pues ellos habían buscado los dioses de Edom. Y subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron a Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, he aquí que no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y desde el día en que Amasías se apartó de seguir a Dios el Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis, y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 25. Bendiciones.